Mi nombre es el comandante Alessandro Ferretti. Llevo 28 años volando. He transportado presidentes, restos de reyes, órganos para trasplante en bolsas de hielo. Nunca había llorado en una cabina de mando. Nunca. Ni una sola vez en 243.000 horas de vuelo acumuladas entre mi tripulación y yo. Hasta ese martes de septiembre de 2025. Lo que ocurrió en ese vuelo de 47 minutos entre Milán y Perugia desafía cada ley de la física que me enseñaron en la academia. Desafía cada protocolo de aviación que he aplicado durante casi 3 décadas. Y lo que es más extraño, lo vivimos los 2 pilotos, las 4 azafatas y los 112 pasajeros que viajaban en ese Airbus A320. Nadie que estuviera en ese avión salió igual. Yo soy el último en creer en apariciones. Soy ingeniero aeronáutico de formación, comandante de vuelo certificado por la Autoridad Europea de Seguridad Aérea, número de licencia EUR-FCL-2847-IT. Mi trabajo es mantener la física funcionando. Mi trabajo es que nada sobrenatural interfiera con los instrumentos. Pero ese día, algo sobrenatural voló con nosotros. Y hoy, finalmente, voy a contarlo todo. Permíteme que te diga cómo soy yo, realmente, antes de contarte lo que pasó. Me llamo Alessandro Ferretti. Nací en Turín en 1971, hijo de un mecánico de automóviles y una maestra de escuela primaria. Desde niño quise volar. No por romanticismo, sino por la precisión que exige. Mi padre me enseñó que las máquinas no mienten. Los motores hablan con datos. Los altímetros no tienen opiniones. A los 18 años entré a la Academia Aeronáutica de Pozzuoli. A los 21 hice mi primer vuelo solo. A los 30 tenía más de 4.000 horas de vuelo y mi primera certificación de largo alcance. La fe en ese mundo no tenía mucho espacio. No es que yo fuera hostil a la religión. Simplemente no la necesitaba. Mi esposa, Claudia, es creyente practicante. Va a misa los domingos. Reza antes de comer. Tiene una imagen de la Virgen en la cocina que lleva ahí desde que nos casamos, hace 22 años. Yo la respetaba. Nunca discutí, pero tampoco participaba. Cuando ella me preguntaba si creía en Dios, yo le decía lo que era honesto. Creo en los datos, Claudia. Los datos no fallan. Tenemos 2 hijos. Marco, que tiene 19 años y estudia física en Bolonia. Julia, de 16, que quiere ser médica. Ambos heredaron mi tendencia al análisis. La noche antes del vuelo, Julia me preguntó qué era transportar una urna sagrada. Le expliqué el protocolo logístico, carga especial, posición fija, documentación eclesiástica. Ella me preguntó si sentía algo diferente. Le dije que no, que era carga como cualquier otra. Me equivoqué. Fue el capitán de operaciones de tierra en Milán Linate, Domenico Caruso, quien me llamó la semana anterior. Era el 7 de septiembre de 2025, la víspera de la canonización de Carlo Acutis. El vuelo estaba programado para el 9 de septiembre, traslado especial de la urna procesional con las reliquias desde el aeropuerto de Linate hasta Perugia, desde donde continuaría por tierra hasta Asís. Vuelo charter con pasajeros, mayoritariamente peregrinos que habían obtenido sus billetes a través de la diócesis de Milán. Yo recibí el encargo un lunes por la tarde. Lo leí en el correo con la misma atención que le doy a cualquier briefing. Carga especial de naturaleza religiosa. Documentación del Vaticano adjunta. Protocolo de carga de primer nivel. Posición A1. Bolsa de red especial. Fijación triple. El documento indicaba el peso exacto de la urna. 14 kilos con 300 gramos. Temperatura de bodega recomendada. 17 grados centígrados. No pensé en ello más de lo que pienso en cualquier otro encargo. Llegué al aeropuerto el martes 9 de septiembre a las 5:45 de la madrugada. La temperatura exterior era de 12 grados. Cielo despejado. Viento del norte a 7 nudos. Presión estable a 1013 hectopascales.
Condiciones perfectas. Completé el chequeo prevuelo de rutina con mi copiloto, el teniente Ricardo Massa, 32 años, 4 años a mi lado. Hicimos los 4 puntos de revisión de cabina, los 3 puntos de revisión de sistemas, el doble chequeo de instrumentos. Todo normal. Fui a bodega a supervisar la carga de la urna en persona. Es un hábito mío cuando hay cargas especiales. El responsable de tierra, un hombre de unos 50 años que se llamaba Pietro, manipulaba la urna con una reverencia extraña. La colocó con ambas manos, con movimientos lentos, casi litúrgicos. Cuando la fijó en su posición, se santiguó. Yo lo observé sin decir nada. La urna era de madera dorada, de unos 70 centímetros de largo por 40 de ancho. Sobre la tapa, una imagen de Carlo Acutis impresa en metal esmaltado. Un muchacho joven, con jeans y zapatillas deportivas blancas, sonriendo. La imagen me pareció anacrónica para un objeto sagrado. Cerré la bodega, pero mientras caminaba de vuelta hacia la escalerilla, noté algo. El sensor de temperatura de bodega marcaba 19,3 grados centígrados. Era extraño. Habíamos programado el sistema para 17 grados. Comprobé el panel secundario, 19,3. Pensé que el sistema de climatización necesitaba tiempo para ajustarse. Era un margen de 2,3 grados. Dentro del rango aceptable. Lo anoté en mi cuaderno de vuelo y subí a cabina. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. El despegue fue a las 7:18. Perfecto. Masa a bordo. 112 pasajeros. 4 tripulantes de cabina. Copiloto. Comandante. Combustible. 6.200 litros. Más reserva de emergencia de 800. Altitud de crucero proyectada. 22.000 pies. Duración estimada del vuelo. 47 minutos. A los 8 minutos del despegue, cuando alcanzamos los 18.000 pies y el avión nivelaba su trayectoria de crucero, ocurrió la primera anomalía. Ricardo lo vio antes que yo. «Comandante», dijo, con una voz que no era la suya habitual. Ricardo tiene una voz plana, técnica, eficiente. Esa vez había algo distinto. «Mira el sensor de temperatura de bodega». Miré. El sensor marcaba 36,8 grados centígrados. Me quedé mirando la pantalla durante 3 segundos sin decir nada. 36,8 grados en bodega, con el sistema de climatización activo, con el exterior a menos 23 grados a esa altitud. Era física imposible. La bodega de un Airbus A320 en crucero, con los sistemas activos, se mantiene entre 15 y 20 grados. Jamás había registrado una temperatura de bodega superior a 21 grados en todos mis años de servicio. «Revisa el sensor secundario», dije. Ricardo pulsó la secuencia. Esperamos 4 segundos. El sensor secundario marcaba 36,9 grados centígrados. «¿Podría ser un fallo del sistema de medición?», dije. Mi voz sonaba segura. Eso es lo que hacemos los pilotos. Mantener la voz segura cuando los instrumentos dicen cosas que no tienen sentido. «Ambos sensores simultáneamente», dijo Ricardo. Tenía razón. La probabilidad de que 2 sensores independientes fallaran al mismo tiempo, dando lecturas coherentes entre sí, era estadísticamente despreciable. Activé el protocolo de anomalía de bodega. Contacté a la jefa de cabina, la supervisora Francesca Ricci, 16 años de servicio. Le pedí que bajara al compartimento de acceso de bodega y verificara visualmente la temperatura con su termómetro de cabina. Un dispositivo digital marca Testo, modelo 104, calibrado 72 horas antes según la ficha técnica. Francesca tardó 4 minutos. Cuando regresó, su voz tenía un temblor que yo nunca le había escuchado. «Comandante», dijo por el intercomunicador. «La temperatura en la zona A1 marca 37,2 grados centígrados. Y hay algo más». Esperé. «Hay olor», dijo. «Un olor que no sé describir. No es combustible, no es plástico caliente, es flores, como flores frescas, muy intensas». Ricardo y yo nos miramos.
Ninguno de los dos dijo nada durante 8 segundos completos. 37,2 grados centígrados. Temperatura corporal normal. En la bodega de un avión en crucero a 18,000 pies, a menos 23 grados exterior. Junto a una urna que contenía las reliquias de un joven que había muerto 19 años antes. Comprueba la integridad estructural del compartimento, dije. Porque eso es lo que se hace. Se busca la explicación técnica. Francesca comprobó. Ninguna fisura. Ningún conducto de calefacción cercano. Ninguna fuente de calor identificable. Me incliné sobre el cuaderno de vuelo y anoté la hora. 7 horas, 26 minutos. Temperatura de bodega, 37,2 grados centígrados. Verificada por 2 sensores de cabina y termómetro portátil calibrado. Origen, no determinado. Eso era imposible. Y lo siguiente fue aún más imposible. A las 7 horas y 32 minutos, el pasajero de la 114C activó el botón de llamada a cabina. Yo no lo supe en ese momento. Me lo contó Francesca después. El pasajero del 14C era un hombre de unos 60 años, con sotana negra, un sacerdote. Se llamaba, según el manifiesto de pasajeros que revisé después, Padre Lorenzo Nacci, de la diócesis de Milán. Había subido con calma, había tomado su asiento, había cerrado los ojos durante el despegue. Cuando activó el botón, Francesca se acercó. El padre Nacci estaba mirando el techo del avión, no hacia arriba con ansiedad, sino con una expresión que Francesca describió después como paz absoluta, pero con los ojos llorosos. Le preguntó si necesitaba algo. El sacerdote tardó un momento en responder. ¿Siente usted ese olor?, preguntó. Francesca dijo que sí. Es olor de santidad, dijo el padre Nacci. En la tradición de la Iglesia se llama odor sanctitatis. Los santos, en algunos momentos, emiten una fragancia inexplicable. Francesca me lo transmitió por intercomunicador. Lo anoté. Pero lo que no me transmitió en ese momento, porque no lo supo hasta después, era lo que estaba pasando en el resto de la cabina. El olor había llegado. No sé cómo describir lo que sucedió en los siguientes minutos sin sonar a lo que precisamente trato de no sonar. A alguien que exagera. Así que voy a ceñirme a los datos. A las 7 horas y 38 minutos, Francesca contactó de nuevo a cabina. Su voz había cambiado completamente. «Comandante», dijo, «tengo un problema en cabina. Mi primer pensamiento fue médico, un pasajero enfermo, un desmayo. ¿Qué tipo de problema? Los pasajeros están llorando. Pausa. ¿Cuántos? Todos. Debería explicar cómo suena eso desde una cabina de mando. Un avión en crucero tiene un nivel de ruido de fondo de aproximadamente 83 decibelios. Los motores, el aire, los sistemas. Es un ruido constante que los pilotos aprendemos a filtrar. Pero hay sonidos que lo atraviesan. Ricardo lo oyó primero. Se quedó quieto, con la mano en el panel de control, escuchando. Era un llanto. No era el llanto agudo de un niño con dolor de oídos por la presión. Era algo diferente, profundo, como un llanto colectivo pero sin desesperación, sin angustia. Ricardo me miró. ¿Qué está pasando ahí atrás? Conecté el sistema de intercomunicación interna para escuchar la cabina de pasajeros. El audio llegó con nitidez. El llanto era real. 112 personas. No todos al mismo tiempo ni con la misma intensidad, pero el sonido era inconfundible. Llamé a Francesca. Informe de situación. Su voz sonaba diferente, apagada, como si ella misma estuviera luchando. Los pasajeros comenzaron a llorar aproximadamente hace 3 minutos, de forma gradual, sin causa aparente. Algunos están rezando en voz baja. El padre Nacci tiene los brazos extendidos y está orando en latín. Una señora de la 122. Dijo que vio una luz. Otra pasajera, en el 31F, dice que sintió que alguien le tocó el hombro cuando no había nadie a su lado. Tome nota. Hora. 7 horas y 41 minutos. Duración del fenómeno.
Aproximadamente 4 minutos. ¿Hay algún pasajero en estado de pánico o necesitando asistencia médica? Negativo. Todos están en calma. Es un llanto tranquilo, comandante. No sé cómo explicarlo. Yo tampoco. Revisé los instrumentos. Todo nominal. Altitud, 22.000 pies. Velocidad, 428 nudos. Presión de cabina, normal. Nivel de oxígeno, normal. Temperatura de cabina de pasajeros, 22,1 grados centígrados. Temperatura de bodega, seguía en 37,1 grados centígrados. 20 minutos después del despegue. Con el sistema de climatización activo, igual que al principio. Y entonces, Ricardo dijo algo que no esperaba. Alessandro. Nunca me llama Alessandro en cabina. Siempre comandante. 4 años juntos y siempre comandante. Me volví hacia él. Tenía los ojos húmedos. Ricardo Massa, 4 años de copiloto, ingeniero de sistemas, hombre que revisa listas de verificación con la misma emoción que lee un menú de restaurante, tenía los ojos húmedos. ¿Estás bien?, pregunté. No sé qué está pasando, dijo, pero siento, no sé, algo muy raro en el pecho, como presión pero no de dolor. Es diferente. Lo miré durante 2 segundos. Luego miré los instrumentos. Y entonces lo sentí yo también. No soy un hombre que describe emociones con facilidad. Así que voy a intentar ser preciso. Fue como si la temperatura de la cabina subiera 2 grados de golpe, pero sin que los instrumentos lo registraran. Como si el aire cambiara de densidad. Algo en el pecho, exactamente como había descrito Ricardo. Presión, pero sin dolor. Y con esa presión llegó algo que no esperaba. Una certeza. No una idea. No un pensamiento. Una certeza física, como cuando sabes que el avión ha alcanzado la altitud de crucero porque lo sientes en el cuerpo. La certeza de que no estábamos solos en esa cabina. Puse la mano sobre el panel de control. La mano me temblaba. En 28 años, mis manos nunca habían temblado en cabina. Anoté la hora. 7 horas y 44 minutos. Y escribí en el cuaderno lo que normalmente no escribiría en ningún documento oficial. Escribí: fenómeno no identificado. Temperatura de bodega sostenida 37 grados. Olor floral reportado por tripulación y pasajeros. Llanto colectivo en cabina sin causa aparente. Pilotos afectados. Sin explicación técnica disponible. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Aterrizamos en Perugia a las 8 horas y 7 minutos. El fenómeno duró exactamente hasta el momento en que las ruedas tocaron la pista. En el instante del contacto, el olor desapareció. El llanto cesó gradualmente, en menos de 2 minutos. La temperatura de bodega, según los registros que revisé en tierra, comenzó a descender a ritmo normal a partir del minuto 41 del vuelo. Pero lo que encontramos en tierra fue lo que terminó de deshacerme. El equipo de recepción de la urna estaba esperando en pista. 2 diáconos, un representante de la diócesis de Asís y el responsable de logística eclesiástica. Un hombre llamado Domenico Ferrara, sin relación conmigo, que llevaba documentos en una carpeta naranja. Cuando abrieron la bodega para extraer la urna, Domenico Ferrara abrió su carpeta y sacó una hoja. Me la entregó con una mirada extraña. Me dijo que ese documento lo habían impreso esa mañana, a petición de la madre de Carlo Acutis, Antonia Salzano, que había solicitado que acompañara la urna durante el traslado. Era una página escaneada de un cuaderno de Carlo. Estaba fechada el 15 de agosto de 2006, 2 meses antes de su muerte. La letra era de adolescente, grande, ligeramente inclinada a la derecha. El texto decía, en italiano, y yo lo traduzco exactamente porque lo fotografié y lo he leído cientos de veces desde entonces. Cuando mi cuerpo viaje, no quiero que nadie tenga miedo. El olor de las flores significa que estoy cerca. Si alguien llora, que sepa que no llora de tristeza. 14 años. Escribió eso con 14 años.
2 meses antes de morir. 19 años antes de que 112 personas lloraran en un avión que transportaba sus reliquias. Mis rodillas cedieron. No es una forma de hablar. Mis rodillas cedieron literalmente. Tuve que apoyarme en el fuselaje del avión. Domenico Ferrara me sujetó del brazo. Yo miraba esa hoja de papel y no podía decir nada. No podía articular una sola palabra. Domenico me dio tiempo. Después me dijo en voz baja: «No es usted el primero al que le pasa esto». Guardé la hoja fotográfica en el bolsillo interior de mi chaqueta de comandante. Está ahí todavía. La llevo cada vez que vuelo. Esa tarde, cuando llegué al hotel de Perugia, donde nos alojaríamos antes del vuelo de regreso, llamé a Claudia. Eran las 3 de la tarde. Ella estaba en casa. Supongo que preparando la cena. Supongo que con la imagen de la Virgen en la cocina que lleva ahí desde que nos casamos. Cuando contestó, escuchó mi voz y supo inmediatamente que algo había pasado. «Alessandro, ¿qué ocurrió?». No sabía por dónde empezar. Durante 22 años le había dicho que creía en los datos, que los datos no fallan. Le conté todo desde el principio. El sensor de temperatura, 36,8 grados. Luego 37,2 verificados con termómetro portátil calibrado. El olor. El llanto de 112 personas. Las manos de Ricardo. Mis propias manos. La hoja de papel. Claudia no dijo nada mientras yo hablaba. Cuando terminé, hubo silencio durante unos 5 segundos. Luego dijo: «¿Sabes qué escribió Carlo Acutis sobre la Eucaristía?». No lo sabía. Dijo que la Eucaristía era su autopista al cielo, dijo Claudia. Que todos los milagros eucarísticos eran las huellas de Dios en la tierra para los que saben mirar. No respondí nada. «Alessandro», dijo Claudia, «creo que acabas de mirar». Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación del hotel con el documento de Carlos sobre la mesilla y los datos del vuelo en mi cuaderno de comandante abierto sobre la cama. Revisé cada número, la temperatura, los tiempos, los reportes de Francesca, el registro de los sensores que había descargado en tierra. La temperatura de bodega había empezado a subir exactamente en el minuto 8 del vuelo, cuando alcanzamos la altitud de crucero. Había permanecido entre 36 y 37,2 grados durante exactamente 33 minutos. Había comenzado a descender en el minuto 41, exactamente 10 minutos antes del aterrizaje. 33 minutos. La edad de Cristo en la crucifixión. Sé cómo suena eso. Lo sé. Y si me lo hubieran contado hace un año, yo mismo lo habría descartado como una coincidencia inventada por alguien que quiere encontrar patrones donde no los hay. Pero yo fui el que anotó los tiempos. Yo fui el que descargó los registros. Los números están en el cuaderno oficial de vuelo, que es un documento legal, firmado y archivado en la Autoridad de Aviación. 33 minutos exactos. A las 2 de la madrugada, fui al cuarto de baño del hotel, abrí el grifo del agua fría y me mojé la cara. Me miré en el espejo durante un tiempo que no supe medir. Y entonces, sin haberlo planeado, sin haber pensado que lo haría, me arrodillé sobre los azulejos fríos del cuarto de baño de ese hotel de Perugia. Por primera vez en mi vida adulta, me arrodillé para rezar. No sé rezar. No supe qué palabras usar. Así que no dije palabras. Me quedé arrodillado en silencio durante un tiempo, que tampoco supe medir. Y sentí la misma presión en el pecho que había sentido en la cabina. Sin miedo, sin angustia, solo certeza. Al día siguiente, antes del vuelo de regreso, fui a la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. Quería verlo. La tumba de Carlo Acutis está en una capilla lateral, dentro de un sepulcro de mármol blanco que permite ver el cuerpo a través de un cristal. Carlo lleva puesto su atuendo característico: jeans azules, zapatillas deportivas blancas, sudadera roja. El cuerpo fue exhumado en 2019 y encontrado en estado de incorrupción. Las zapatillas blancas son las originales. Me acerqué solo, sin Ricardo, sin Francesca.
Los peregrinos hacían cola a mi derecha. Me coloqué frente al cristal. Carlo Acutis tenía 15 años cuando murió. Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza. Leucemia fulminante tipo M3. Tenía 15 años. Yo lo miré. Llevaba en el bolsillo interior la fotografía de su cuaderno. La saqué. La sostuve frente al cristal, como si quisiera que la viera. Sé que eso no tiene sentido lógico. Lo hice igualmente. Estuve 15 minutos frente a esa tumba. Cronometré el tiempo sin querer. Cuando levanté la vista, el reloj del móvil marcaba exactamente 15 minutos. 15 años, 15 minutos. Otra coincidencia que no sé qué hacer con ella. Al salir de la basílica, Francesca me estaba esperando en el exterior. Había ido también, por su cuenta, sin decirme. Nos encontramos en las escaleras por casualidad, o por lo que sea que hace que dos personas lleguen al mismo lugar al mismo tiempo sin habérselo propuesto. Nos miramos. Ninguno dijo nada durante un momento. Luego Francesca dijo, ¿qué hacemos con esto? Era la pregunta exacta. ¿Qué hace un comandante de vuelo con una experiencia que no cabe en ningún formulario de reporte? ¿Qué hace con 37 grados en una bodega que debería estar a 17? ¿Con 112 personas llorando sin causa? ¿Con una hoja de papel escrita por un adolescente 19 años antes que describe exactamente lo que ocurrió? No lo sé, dije. Esa fue la primera vez en 28 años de vuelo que respondí esa pregunta con honestidad. Los meses que siguieron fueron los más extraños de mi vida profesional. Presenté el informe de vuelo estándar al día siguiente del regreso. En el apartado de anomalías técnicas escribí, temperatura de bodega, A1 sostenida en rango 36 a 37,2 grados centígrados durante 33 minutos. Verificada por doble sensor de cabina y termómetro portátil calibrado modelo Testo 104. Sin causa técnica identificada. Consultar registros adjuntos. Lo firmé y lo archivé. Nadie me llamó. 3 semanas después recibí un correo del Departamento de Mantenimiento. Habían revisado el sistema de climatización de bodega del avión. Todo en perfecto estado. El sistema funcionaba correctamente durante el vuelo. Los sensores no habían fallado. Lo que querían decir, sin decirlo explícitamente en el correo, era que los datos eran reales. La temperatura era real. Mi jefe directo, el capitán de operaciones Maurizio Conti, me llamó un mes después. No para cuestionarme, para contarme que había recibido 3 correos de pasajeros del vuelo. 3 personas que habían escrito a la compañía para reportar lo que habían experimentado. Una mujer de 62 años de Milán decía que durante el vuelo había sentido que su hijo fallecido, muerto en accidente de tráfico 5 años antes, estaba sentado a su lado. Un hombre de 48 años, que se identificaba como médico y no creyente declarado, decía que había llorado durante 20 minutos sin poder parar y que no tenía explicación para ello. Una religiosa de una congregación que no identificó decía que había rezado el rosario completo durante el vuelo, con una concentración que nunca antes había experimentado. Maurizio me leyó los correos en voz alta por teléfono. Cuando terminó, hubo silencio. ¿Qué ponemos en el informe final?, me preguntó. Lo que hay en los datos, dije. La temperatura era real, el tiempo era real. Lo demás cada uno que lo interprete. Pero yo ya lo había interpretado. El primer domingo de octubre de 2025, 3 semanas después del vuelo, fui a misa con Claudia por primera vez en 22 años de matrimonio. No le avisé. Bajé a la cocina esa mañana y le dije, voy contigo. Claudia me miró durante 3 segundos. Luego buscó su abrigo. No me preguntó por qué. Creo que ya lo sabía. La iglesia era la de siempre, la de nuestro barrio en Turín, San Giovanni Bosco, a 400 metros de casa. Yo me senté en el banco de madera sin saber bien qué hacer. Claudia me pasó el libro de los Salmos abierto en la página correcta. El sacerdote era un hombre de unos 70 años, con voz lenta y pausada. Cuando llegó el momento de la comunión,
Yo no subí. No estaba preparado. Claudia no dijo nada. Simplemente apretó mi mano. En febrero de 2026 empecé el proceso de preparación sacramental. Soy ingeniero aeronáutico de formación. Lo hice con la misma metodología. Asistí a cada sesión, tomé notas, hice preguntas. El sacerdote que me guió, el padre Antonio Bruschi, se reía de mis preguntas. No te estoy pidiendo que dejes de pensar, Alessandro, me decía. Solo que uses ese pensamiento bien. En abril de 2026 recibí la primera comunión. Tenía 54 años. Claudia lloraba. Giulia también. Marco, que vino desde Bolonia, no lloró, pero me abrazó con los ojos brillantes. Mi hijo el físico. Cuando la hostia tocó mi lengua, sentí la misma presión en el pecho, la que había sentido en la cabina, la que había sentido arrodillado en los azulejos fríos de ese cuarto de baño en Perugia. La certeza. Hoy es mayo de 2026. Sigo volando. Tengo mi licencia activa, mis chequeos al día, mi récord de 0 incidentes de seguridad en 28 años. Vuelo los mismos aviones, reviso los mismos instrumentos, aplico los mismos protocolos. Pero no soy el mismo comandante. El cuaderno de vuelo donde anoté los datos de ese vuelo, el 9 de septiembre de 2025, está guardado en casa. No en el archivo de la compañía, el original va allí, pero hice una copia que guardo en el cajón de mi mesilla de noche, al lado de la fotografía del cuaderno de Carlo. Ricardo Massa me llamó hace 3 semanas. Me dijo que él también había vuelto a la iglesia. No me lo había dicho antes. Lo había hecho en silencio, a su manera, sin contárselo a nadie. Me llamó porque quería que yo lo supiera. Francesca Ricci tomó una semana de vacaciones en octubre de 2025 y fue a Asís. Me mandó una foto frente a la tumba de Carlo. En el mensaje decía solo: «Gracias por dejarme bajar a bodega a comprobarlo». Yo no la dejé. Era el protocolo estándar. Pero entendí lo que quería decir. A mis colegas que me preguntan, y algunos me preguntan cuando la historia circula por los pasillos de la compañía, les digo lo mismo. No les pido que crean lo que no crean. Les doy los datos. 37,2 grados centígrados en una bodega que debería estar a 17. Verificado por 3 instrumentos independientes. Sostenido durante 33 minutos. Sin causa técnica identificada tras revisión completa del sistema. Los datos están ahí. Cada uno que los interprete. Cuando Giulia, mi hija de 16 años que quiere ser médica, me preguntó qué había aprendido de todo esto, me tomé un momento antes de responder. Luego le dije que hay datos que los instrumentos registran pero no pueden explicar, que cuando eso ocurre, lo honesto no es ignorarlos, sino seguir buscando, y que a veces la explicación que encuentras es más grande que los instrumentos que usas para buscarla. Giulia me miró con esa expresión que tienen los adolescentes cuando los adultos dicen algo que no esperaban. Luego asintió. Si hay algo que Carlo Acutis me enseñó, es que todos nacemos como originales. Él me lo enseñó volando. Me lo enseñó con 37 grados en una bodega que debería estar fría. Me lo enseñó con la letra inclinada de un adolescente de 14 años que escribió en un cuaderno una descripción de algo que aún no había ocurrido. No muero como fotocopia. No pienso hacerlo. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.